Bueno, y para conocer más a detalle lo que ocurrió ayer en el primer debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, recibimos esta mañana aquí en 21 Noticias a Leonardo Núñez González. Él es politólogo, internacionalista y maestro en Administración y Políticas Públicas. Bienvenido, muy buenos días, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz jueves. Leonardo, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué ocurrió ayer en el primer debate? ¿Cómo lo calificas según tu perspectiva? Pues creo que lo que vimos es un lanzamiento de muchas propuestas, de muchas buenas voluntades, pero donde nos ha faltado una perspectiva de políticas públicas, porque el análisis enfocado a problemas, enfocado a la creación de políticas, te dice, no solamente necesitas identificar qué quieres, sino necesitas decirnos cómo lo quieres hacer. Y creo que ese fue el principal problema, que tuviéramos en un mismo debate a dos de los principales candidatos diciendo, yo voy a construir 100 kilómetros de metro, no, yo voy a construir 25 kilómetros de metro. Te habla del nivel de diferencia entre la falta de capacidad técnica para poder elaborar propuestas serias, ¿no? Y creo que esta es una de las partes que es más preocupante, porque pues esta ciudad ya ha llegado a su mayoría de edad en términos políticos desde que fue la primera transición, desde que se pudo votar aquí, y creo que debimos haber esperado un mayor nivel de debate. Sin duda, decía yo ayer que había escuchado muchos conceptos vacíos, es decir, me parece que el diagnóstico todos lo tenemos, todos lo tenían, digo, es claro que es tema de movilidad, tema de agua, de falta de agua, de sustentabilidad, de seguridad, por supuesto, y bien lo dices, faltaron los cómo, y parece grave, por supuesto, el no haber escuchado, por ejemplo, se habla de situaciones de poner cámaras, todos hablaron los candidatos de poner cámaras, pero las cámaras per se o por sí no resuelven el tema de la inseguridad. Así es, sobre ese tema que es muy preocupante, pues como bien mencionas, parecía que las cámaras eran la respuesta para todo y hubo muy pocas menciones sobre el sistema de procuración de justicia, el sistema de policías. Bueno, llegamos al punto de decir que esto se solucionaba con policías encubiertos. Sí, no, bueno. Y policías en el transporte especializados también, como si equipados con tecnología. Así es, y esto también pues tiene que ver con una especie de falsa fe en decir, si llenamos de tecnología, si usamos tecnología en la administración pública, todo se va a resolver. Si hacemos apps para que haya trámites ciudadanos, todo se va a resolver. Entonces, pues es una falta de un nivel de debate que necesitamos, porque, como bien mencionas también, en muchos casos, en muchos problemas estamos probablemente sobrediagnosticados, ya sabemos los grandes problemas que tenemos, y el problema es que no entramos a una discusión técnica y real sobre la forma de solucionarlos. Leonardo, hubo dos ejes principales, urbanismo y sustentabilidad, seguridad y justicia. Dentro de este marco, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué le faltó en propuestas a este debate? Creo que hubo mucha necesidad de evidencia empírica, porque cuando se hablaba, por ejemplo, en términos de urbanismo, no podía decirse cuáles eran los problemas en términos de tráfico, más allá de decir hay mucho tráfico, o hay una mafia inmobiliaria, pero que no adquiere una dimensión de cómo solucionarlo, si solamente se menciona de esa manera tan superflua. Y ciertamente tenemos un problema de falta de planificación en muchas zonas, de falta de convivencia e integración en las formas de movilidad, y eso no estuvo presente. No solamente se menciona que se va a solucionar. Y eso es una cuestión que es francamente preocupante, porque todos los candidatos decían, conmigo va a haber movilidad total, conmigo va a haber cero impunidad, conmigo va a haber... y no había el paso siguiente. Y uno de los pasos siguientes y más destacables también es de dónde van a salir todos los recursos, porque escuchábamos propuestas de transporte gratuito, becas, subsidios, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? Porque el dinero es el mismo. Claro, y hay que reconocer que el moderador trató de hacer algunas preguntas al respecto. En algún momento Javier Solórzano dijo, ¿de dónde van a financiarlo? Y pues una vez más nadie sabe dar una respuesta muy clara. También un poco porque pues la ciudadanía no les ha demandado esas respuestas. Y creo que aprovechando que es el primero de 3 ejercicios, vale la pena poner el dedo sobre esos puntos. Hay que preguntarles a los candidatos no qué es lo que quieren hacer, sino qué es lo posible, qué está dentro de la frontera de posibilidades y cómo lo van a hacer. Leonardo, ¿consideras que cumplió con su objetivo? Es decir, la ciudadanía después de ver este primer debate podrá ir a votar de una manera más informada. Creo que es un primer paso porque también hay que reconocer que muchos no conocíamos a todos los candidatos, ¿no? Tal vez sabíamos quiénes eran los 3 punteros, pero no sabíamos quién era un Rascón, quién era una Lorena Osornio. Una Lorena Osornio. Entonces ahora tenemos una mejor imagen, eso nos ayuda a tener un poco de mayor claridad al momento de votar, pero necesitamos avanzar mucho más. Creo que necesitamos reconocer que también esta es una elección que no habíamos visto en 18 años. En 18 años la Ciudad de México no había tenido
sido una elección francamente competida, porque siempre había un partido que se llevaba más de 40%. Y en este momento pues tenemos un probable cambio o una probable continuidad que tendremos que decidir con mayor necesidad, con más argumentos. ¿El formato del debate ayuda a que salgan estos comos también, Leonardo? Me parece que eso también es una de las partes importantes porque tenemos que dar el siguiente paso. En lugar de que tengamos debates, lo que tenemos acá es una serie de monólogos ante la Cámara en la cual lo más álgido fueron un par de segundos en los cuales hay un poco de discusión sobre el colegio Repsamen, por ejemplo, o sobre algunos temas espinosos, pero son muy breves. Nos hace falta, precisamente para que haya respuestas mejor elaboradas, que haya también interacción de los candidatos, que el formato, pues como es pactado también por los propios candidatos, no permite que haya ese diálogo franco y real. Por último, expectativas para los próximos debates 16 de mayo y 20 de junio. Pues creo que conforme entremos a otros temas más espinosos se va a calentar más la situación. Cuando hablemos de corrupción, por ejemplo, abiertamente, pues será muy interesante ver qué es lo que tendrán que decir y tal vez ayuden a mover un poco las preferencias o aclarar el panorama. Pues bueno, estaremos... Leonardo, pues muchísimas gracias por acompañar. Estaremos, por supuesto, siguiendo y muy atentos para ver qué es lo que ocurre en los próximos debates y cómo se desarrollan los que siguen. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, gracias. Muchísimas a ustedes. gracias.